noches, que estamos en este curso de eh, cómo hacer el diagnóstico en tomografía y que en la primera parte vamos a compartir algunos conceptos generales sobre cómo se forma la imagen tomográfica, no, cómo se puede utilizar la tomografía computerizada en endodoncia, en cirugía, en, qué sé yo, en diagnóstico en general, ¿no? Y en la segunda parte vamos a ver el uso de dos software muy conocidos, muy utilizados en nuestro medio, que utiliza 5 ventanas, ¿no? Que son el programa software Galileo y el software IRIS, ¿no? Que son dos de los más utilizados, ¿no? El otro es el Romex y el Plan Meca, pero que tienen como limitación que solamente existen 4 ventanas. Es decir, cuando hablo de ventana me refiero en primer lugar a la ventana, a la panorámica, la número 1, ¿no? Número 2, a la ventana axial, a la sagital, a la coronal, y finalmente una quinta, perdón, que es axial, coronal, sagital, la 3D, ¿no? En el caso del Romex y el Plan Meca no tiene la ventana panorámica y ubicarse es un poco complicado, ¿no? Y me gusta más hablar de los aquellos software que tienen 5 ventanas, ¿no? Porque el día de mañana vamos a hacer la práctica presencial con otro software que de pronto para algunos de ustedes va a ser diferente, novedoso, que es el software llamado Blue Sky, ¿no? Blue Sky Plan, que lo van a descargar gratuitamente del internet con algunos requerimientos, ¿no? Que ya le hemos pasado, o si no le estará pasando la señora italiana en algunos minutos, los requerimientos que exige el Blue Sky, ¿no? Porque demanda una buena memoria y una buena tarjeta de videos para que tenga una herramienta más de diagnóstico que es universal, que se puede utilizar para para cualquier tomografía y que tiene mucha mayor resolución y mayor precisión que la mayoría de software que se utilizan en nuestro medio, ¿no? Entonces vamos a empezar compartiendo la pantalla, ¿no? Vamos a poner un básico nomás, acá está, y vamos a empezar diciendo que la tomografía pues ha sido un cambio antes y un después en la historia de la medicina en el mundo en general, ¿no? Cuando apareció la tomografía ya por el año 1979 en forma experimental y en el año 1981 en forma comercial, revolucionó completamente la medicina porque hasta antes de la aparición de la tomografía no era posible observar el sistema nervioso central, ¿no? Ese fue el gran problema, ese fue el gran estímulo, esa fue la razón por la cual esta innovación llamada tomografía computarizada fue inventada, ¿no? Y una vez que se demostró su uso, ¿no? Su uso y su eficacia, su precisión en el estudio del sistema nervioso central, eh, recién comenzó a utilizar en otras partes del cuerpo, el tórax, el abdomen se generalizó, y algunas profesiones como la odontología comenzó a utilizarla cada vez más, ¿no? Posiblemente algunos de ustedes hayan nacido en la odontología ya con la existencia de la tomografía, pero quienes nacimos a esta profesión allá por el inicio de los años 80, mediados de los 80, en Perú, acuérdense que la tomografía llegó recién en el año 1985 al hospital Rebagliati, ¿no? Y antes de eso no había pues tomografía en el Perú, ¿no? De tal manera pues que era un estudio bastante complicado, bastante caro, digamos, de realizarse, y que solamente era accesible a unas pocas personas, ¿no? La imagenología convencional, ¿no? Llamada también radiología, en donde se usa pues una fuente de rayos X, se utiliza también, una de rayos X, perdón, y una película sensible al otro lado del cuerpo que se va a radiografiar, que permite pues que se forme esa famosa imagen tomográfica que se revela, sea en las radiografías pequeñas que son las periapicales, o son las radiografías grandes del cráneo que hemos utilizado durante muchos años, durante décadas, ¿no? Durante casi 100 años, digamos, en realidad, ¿no? Y después apareció la imagenología no convencional, que es el nombre que se le dio al uso de las imágenes, en donde ya la información está digitalizada y donde la imagen que se muestra, por lo tanto, también es digital, ¿no? De mayor precisión, de mayor resolución, que permite ver no solamente los tejidos duros, sino también los tejidos blandos, ¿no? Y acá ponemos como ejemplo, arriba a la izquierda, una tomografía computarizada
CONVIN, que no es CONVIN, en realidad es tomografía computarizada volumétrica, al medio una gamografía de glándulas salivales, arriba a la derecha una ecografía actual, ¿no? 3D y 4D, y abajo a la derecha un estudio llamado resonancia magnética nuclear, todos diferentes, ¿no? En el sentido que la fuente que se usa como principio para cada uno de estos estudios es diferente. En el caso de la tomografía es los rayos X, ¿no? En el caso de la gamografía es la radiación gamma. En el caso de la ecografía diagnóstica es el ultrasonido diagnóstico. Y en el caso de la resonancia magnética nuclear no es sino la alineación de los espines del ion de hidrógeno aparte dentro de un campo magnético para crear una representación gráfica de cualquier parte del cuerpo, pero en estructuras que tienen una densidad muy parecida, ¿no? Ese es el principio de la resonancia magnética nuclear, que en odontología solo la utilizamos para estudiar la articulación temporomandibular, ¿no? Después no la utilizamos para otro propósito. Y fue Gottfried Haunsell, doctor, ¿no? Pero no doctor en medicina, sino doctor en física, quien dirigió el equipo de investigadores que permitió inventar, este es un invento, ¿no? Permitió inventar este equipo llamado tomógrafo computarizado, ¿no? Al lado derecho, el prototipo que utilizó Haunsell como invento, y al lado izquierdo, la fotografía de Haunsell posando orgullosamente al lado del primer equipo de tomografía computarizada, el primer tomógrafo computarizado producido por una empresa británica llamada EMI, ¿no? El paciente, lógicamente, era introducido en esta camilla con la cabeza al interior de este tubo, ¿no? Y dentro del tubo se emiten haces de rayos X en los 360 grados, ¿no? Y al otro lado de la cabeza del paciente no existe una película sensible, sino un receptor, ¿no? Y este receptor o sensor capta la cantidad de radiación que atravesó o no cada estructura del cuerpo, digitaliza la información y la envía a un computador, que lo que hace el computador es reconstruir la imagen tridimensional, ¿no? De tal manera que la tomografía no es ningún corte, la tomografía es una reconstrucción de las imágenes que se producen, en este caso en la cabeza, ¿no? O en cualquier parte del cuerpo. Al lado derecho, Haunsell, al momento en que recibe el Premio Nobel de Fisiología, que es el equivalente a medicina, porque no existe Premio Nobel de Medicina, sino de Fisiología, en mérito a este antes y después de la medicina, llamada el invento de la tomografía computarizada, ¿no? Un género intuitivo, ¿no? Del CT, de la tomografía computarizada. Las mismas imágenes en otra visión, ¿no? Entonces, la tomografía, este es un tomógrafo computarizado actual, ¿no? En donde ya la imagen se forma de diferente manera, pero de todas maneras hay una fuente de rayos X que gira rápidamente alrededor de la cabeza, ¿no? Este es el tomógrafo computarizado volumétrico, cuyo cabezal se le llama CONVIN, ¿no? Y hay otro tomógrafo computarizado llamado multicorte, que es similar o muy parecido en su forma general al tomógrafo de Hounsfield de la década de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Y parece lejano, ¿no? Parece lejano realmente decir el siglo pasado, ¿no? Y bueno, la terminología también es diferente, ¿no? Cuando tomamos una radiografía de frente decimos frontal, cuando tomamos una radiografía de costado se dice lateral, y cuando tomamos una radiografía desde abajo o desde arriba de la cabeza del paciente, en este caso decimos axial, ¿no? Esa es la terminología para una radiografía, ¿no? Y ahí vemos una radiografía de Waters, que es frontal, ¿no? Abajo vemos un axial, y a la derecha vemos una radiografía lateral de cráneo, ¿no? Conocida por algunos como radiografía cefalométrica, pero es una lateral. Bueno, en tomografía no se usa, perdón, el término frontal, lateral y axial, ¿no? Se utilizan los términos coronal, sagital y axial. ¿Y qué significa esto rápidamente? Coronal porque las reconstrucciones, ¿no? Las hicieron o las hacen paralelas a la sutura coronal, ¿no? De ahí el nombre de coronal. Sagital porque las reconstrucciones se hacen paralelas a la sutura sagital, viene a ser el perfil para nosotros, ¿no? Y la vista axial, que siempre ha sido axial, que dicho sea de paso, históricamente fue la primera reconstrucción que hizo Hounsfield, ¿no? Porque el primer tomógrafo se llamó tomógrafo axial computarizado, la famosa TAC de la década de los 80, de los 90 e inicios del siglo XXI. Vemos arriba, ¿no? Arriba una imagen coronal, ¿no? Pues no es frontal, es coronal.
abajo una vista axial, y en la derecha un corte sagital o lateral, ¿no? Entonces no usamos la terminología frontal, lateral y axial, sino decimos coronal, sagital y axial. Y como las imágenes en tomografía, ¿no? Están digitalizadas, es decir, tienen un valor numérico en el sistema binario, pues cada estructura, de acuerdo a su densidad, de estructura anatómica me refiero, de acuerdo a su densidad, va a tener una densidad que puede ser cuantificada, ¿no? En una escala llamada escala Hounsfield, ¿no? Un reconocimiento al doctor Hounsfield, ¿no? Y esta es una escala arbitraria en donde no existe lo radiolúcido y lo radiopaco, porque en tomografía no se habla de radiolúcido o no se habla de radiopaco. En tomografía se toma como referencia el agua para darle un valor arbitrario de cero, ¿no? Mañana le voy a explicar en todo caso por qué es esto. Y hay estructuras, entonces, que son más densas que el agua, que son la mayoría, y también hay estructuras menos densas o de menor densidad que el agua, ¿no? Por eso que hay valores negativos para la grasa, valores negativos para el aire, porque son estructuras que tienen menor densidad que el agua, ¿no? De ahí que en la terminología, en escala Hounsfield, es imágenes hiperdensas e imágenes hipodensas, ¿no? Y esto ha sido tan práctico que se han inventado algunos métodos de diagnóstico por imágenes, como el angiógrafo digital por sustracción, o angiógrafo digital en general, en donde lo único que nos muestra, las únicas imágenes que nos muestran son aquellas que tienen una densidad parecida al de los vasos sanguíneos. Es decir, el angiógrafo digital solo sirve para identificar estructuras que tienen una densidad parecida a la de los vasos sanguíneos. En otras palabras, en las imágenes solo aparecen los vasos sanguíneos, arterias y venas. Este es un ejemplo, es una angiografía digital por sustracción de un angioma. En la imagen del lado izquierdo vemos al paciente de frente, y en el lado derecho vemos una arteria carótida mucho más grande que en la del lado izquierdo, ¿no? Al lado derecho, en la carótida, hay un angioma cavernoso, inmenso, que solamente puede ser identificado mediante este estudio llamado angiografía digital, ¿no? Que no es otra cosa más que el hermano menor, digamos, de una tomografía. Y en odontología utilizamos la tomografía, perdón, claro, en odontología usamos la tomografía con diferentes propósitos, ¿no? Lo podemos usar como diagnóstico. Mañana, por ejemplo, vamos a conversar cómo podemos utilizar el software Blue Sky para identificar el trayecto del conducto dentario inferior, tan importante cuando vamos a extraer, por ejemplo, un tercer molar inferior, ¿no? Cuando vamos a extraer un premolar o un canino retenido en la mandíbula, o tan importante también, que no es el curso, cuando vamos a colocar implantes, donde tenemos que conocer el trayecto del conducto dentario inferior, ¿no? También un capítulo importante, que es el de diagnóstico de dientes con fracaso endodóntico. Lo usan en endodoncia también, es otro uso, pero cuando me refiero a diagnóstico de dientes con fracaso endodóntico, es una imagen como la que vemos a la derecha, una imagen sagital, o sea, de perfil, una imagen sagital donde vemos una pieza dentaria, un diente, un incisivo central, que no tiene tratamiento de endodoncia y que tiene un perno en una posición totalmente errónea, ¿no? Esa imagen solamente se vería o se ve con esa calidad, con esa resolución, y nos permite hacer el diagnóstico cuando utilizamos la tomografía computarizada, y no la vemos, ¿no? Porque no se puede, ni con la panorámica, ni tampoco, ni mucho menos, con la radiografía pediátrica, ¿no? También podemos utilizarla en implantología, tanto como para ver el volumen del hueso, como también para descartar algunas lesiones patológicas. Le voy avisando que para el próximo mes, ¿no? Para el mes de agosto, los estamos invitando, y habrá oportunidad de hacerlo con tiempo. Vamos a voy a dictar un curso gratuito, siempre hacemos al mes una actividad libre, ¿no? Que va a estar referida al estudio de la patología de los senos maxilares en los pacientes odontológicos. Es decir, un paciente, en pocas palabras, un paciente que viene a la consulta por un problema odontológico, y la causa de su problema es un problema sinusal de diferente naturaleza, ¿no? Que ya lo discutiremos en su oportunidad. Estamos viendo a través de ONS, ¿no? Desde que hemos empezado este año, el dictado de algunos temas que nos parece que son importantes para la vida diaria del odontólogo, ¿no? Acuérdense que hicimos primero un lanzamiento, iniciamos el año con una actividad libre, gratuita, sobre
anestésicos locales, algunos tips para el éxito, para evitar el fracaso anestésico. Después hicimos una clase también sobre el diagnóstico en la radiografía panorámica, ¿no? Y así iremos haciendo una serie de actividades libres que nos han permitido, pues, tener audiencia de 200, 300 colegas, que nos parece maravilloso porque siempre tenemos que contribuir también en algo, ¿no? Tenemos que devolver a la profesión en general algo de lo mucho que la profesión nos ha dado durante todos estos años. Entonces vamos a desmenuzar cada una de las cuatro llaves que les he mencionado. En primer lugar, voy a describir algunas patologías dentales y maxilares que podrían ser mejor visualizadas mediante una tomografía computarizada, ¿no? Por ejemplo, para ver dientes dismórficos, vemos en la tomografía del lado izquierdo una doble dilaceración de la raíz, ¿no? Al medio podemos ver infecciones del seno maxilar, patologías de la articulación, que la verdad que tampoco está indicada la tomografía para ver patologías de la ATM, sino la resonancia magnética. Ver algunas lesiones tumorales y quísticas rápidamente, no es el curso el día de hoy, y también visualizar algunas lesiones cancerosas que tienen ciertas peculiaridades en la tomografía computarizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un premolar con una gran dilaceración y queremos saber si la dilaceración está rodeando o no está rodeando al conducto dental inferior, porque al momento de hacer la extracción no queremos producir la lesión ni en el nervio dental inferior ni de su ramo terminal, uno de sus ramos terminales, que es el nervio mentoniano, ¿no? Entonces tenemos que ver en la tomografía y vemos que el radiólogo en este caso nos está indicando que el conducto dentario se encuentra más abajo, más apical del ápice del premolar, ¿no? Pero cuando va a la derecha comenzamos a evaluar de manera sistemática la tomografía, ¿no? Vemos, eso no es un corte del radiólogo, eso lo he hecho yo, ¿no? He hecho un paneo de toda de cada uno de los planos, en este caso es un corte coronal, ¿no? Es decir, al lado derecho está lo que sería vestibular y al lado izquierdo es lingual, aunque acá por defecto aparece en la tomografía oral, ¿no? Pero es el lado lingual, y vemos que hacia el lado vestibular está emergiéndose efectivamente el conducto mentoniano, ¿no? Entonces estamos viendo que el conducto mentoniano se encuentra mucho más, muy por debajo del ápice de este premolar retenido. Por eso que arriba a la derecha vemos el diente una vez que fue extraído sin complicación, ¿no? ¿Gracias a quién? Gracias a la tomografía computarizada. Esta es una panorámica antigua, esto no es una panorámica digital, las digitales tienen ahora una mejor resolución. Sin embargo, vemos una diferencia entre el seno maxilar izquierdo, que está velado, y el lado derecho, que está normal, ¿no? Pedimos una tomografía y vemos en el lado izquierdo que la tomografía nos muestra un seno maxilar lleno de un material hiperdenso, o sea, acuérdense, no se dice radiopaco, se dice hiperdenso. Vemos también que el tabique nasal está desviado, y vemos también que los cornetes están hipertróficos, ¿no? Los invito, como repito, a esa clase que vamos a dictar sobre patología del seno maxilar. Les explicaré que hay algunos problemas alérgicos que se complican con problemas infecciosos del seno maxilar, ¿no? Y a la derecha la tomografía de la misma paciente después de haber recibido tratamiento por el especialista en médico otorrino laringólogo, ¿no? Se ve que ya los senos maxilares ya están bastante limpios, pero que se van a volver a llenar porque es un problema alérgico o la etiología es alérgica, ¿no? Aquí vemos el caso de Marcel, arriba a la izquierda una radiografía periapical donde se ve un seno velado. De pronto no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y le han realizado una endodoncia. La endodoncia fracasa, el paciente dice, me sigue doliendo, le vuelven a hacer el tratamiento endodóntico, fracasa, continúa la molestia, supuestamente fracasa la endodoncia, después le hacen la pisectomía, y después, cuando ya el paciente viene, yo le coloco ¿cómo se llama? Un implante, ¿no? Con su corona, ¿no? Pero en realidad este paciente sigue viniendo nuevamente a la consulta después de algún tiempo, después de un par de años, porque la molestia continúa, ¿no? Entonces, en la tomografía, ¿qué cosa es lo que se ve? Lo que se ve en la tomografía es que hay una invasión del seno maxilar por un material de mayor densidad, ¿no? Y abajo a la derecha vemos que ambos senos maxilares
están llenos de ese material que no es otra cosa más que pus, ¿no? Debido a que ese paciente era portador de una enfermedad sinusal crónica, una sinusitis crónica. Ese es otro caso, ¿no? Es un caso, un paciente, una señora a quien le estuvieron haciendo un tratamiento de endodoncia y el exceso de presión de la jeringa con hipoclorito de sodio hizo que el material, que el líquido, perdón, fuera impulsado al interior del seno maxilar, ¿no? Entonces, abajo a la izquierda vemos la tomografía con un contenido que en este caso no corresponde al hipoclorito de sodio, porque el hipoclorito de sodio es menos denso, está lúcido. En este caso se trata de la sangre del paciente, que posiblemente al momento de impulsarlo con fuerza, pudo haber generado o producido una hemorragia, o también puede ser una inflamación del piso del seno maxilar, de la mucosa sinusal, que normalmente no se visualiza en la tomografía computarizada, pero que en este caso es de tal magnitud que tiene una imagen tomográfica, ¿no? No se olviden que la tomografía computarizada volumétrica, mal llamada tomografía con BIM, es una tomografía que solamente nos permite ver los tejidos duros, ¿no? La tomografía que nos permite ver los tejidos duros y blandos se llama tomografía multicorte, ¿no? Y esa tomografía multicorte es la que usan los médicos. El problema de la tomografía multicorte es que, por un lado, claro, es bueno que nos permite ver los tejidos duros y blandos, pero que nosotros en odontología no nos interesa mucho, pero el problema es que las imágenes tienen poca resolución, ¿no? Y se utiliza casi a veces 20, 30 veces mayor cantidad de radiación. Arriba a la derecha lo que estamos viendo es la panorámica inicial de la paciente donde no se observa nada significativo. Entonces la tomografía ha sido clara para mostrarnos eso. En este caso, Brandon fue un chico a quien yo lo operé de un quiste dentígeno cuando tenía 11 años. Acá tiene ya 13 años, ya venía a la consulta porque su dentista le ha recomendado una evaluación posterior, debido a que está haciendo un tratamiento de ortodoncia y quiere ver si este premolar que yo no le extraje, lo conservé, le extraje lateral, le extraje un supernumerario y le extraje un canino, pero el premolar lo dejé para ver si hay hueso realmente alrededor de este premolar, ¿no? ¿Y qué se ve en la tomografía? En la tomografía arriba se ve que los dos senos están pelados, ¿no? Debido a que este chico, a pesar de la edad que tenía, 13 años, ya tenía una sinusitis bilateral crónica, ¿no? Y el diente sí está rodeado, lógicamente, por una cantidad importante de huesos. 3 imágenes en 3 planos del espacio, ¿no? Es decir, arriba axial, abajo coronal, a la derecha sagital, una imagen 3D que es imposible de lograr con una panorámica o con una radiografía, o con cualquier radiografía en general. Este señor, ya no me acuerdo cómo se llama, bueno, él trabaja, es un agricultor ¿cómo se llama este sitio? De Sayán, ¿no? Al norte de Lima, en donde este señor, pues, en un momento determinado tuvo una hinchazón en la cara, tuvo dolor, y cuando vino el examen clínico, exactamente todos los dientes del lado izquierdo se movían tremendamente, pero se movían no solamente los dientes, sino todo el hueso, todo el hueso se movía. A la vista tomográfica, ¿qué cosa se ve? Arriba la coronal, a la derecha la axial, ¿no? Y arriba en la, ¿cómo se llama? En la tomografía coronal, se ve que en el lado izquierdo, porque digo que es izquierdo, porque acá al lado izquierdo aparece una R, la R dice right, ¿no? Es el lado derecho, entonces el lado contrario es el lado izquierdo. El seno maxilar izquierdo está completamente invadido por pus, y además también existen unos espacios negros, ¿no? De poca densidad, que corresponden a gas, ¿no? El gas que producen las bacterias anaerobias, ¿no? Igual también en la vista axial se ve una imagen de gran densidad, como parece que lo hubieran acribillado, ¿no? Eso es característico de los espacios aéreos por la liberación de oxígeno, concentración de oxígeno en algunas zonas específicas que producen bacterias de origen anaerobio, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido, si comparamos la tomografía derecha, la que se ve arriba a la izquierda, donde estoy moviendo el cursor, y la del lado izquierdo, donde está la patología, es que simple y llanamente en el lado izquierdo no existe hueso alrededor, o existe un hueso muy pequeño alrededor de los dientes, mientras que en el lado sano el seno maxilar también está velado, pero hay una cantidad suficiente de hueso. En otras palabras, lo que ha sucedido aquí es que la infección sinusal ha destruido por completo el hueso que separa el seno maxilar de la boca, ¿no?
Este otro caso es una niña, ya no sé cuántos años tendrá, 40 años, 45 años, es cuando tenía 5 años, 6 años. Y se ve que tiene una simetría facial, ¿no? Esta no es una tomografía volumétrica, no es una tomografía con Bicker, es una tomografía multicorte, ¿no? En donde se ve, la flecha está señalando que en un lado hay cóndilo, en el lado derecho, pero en el lado izquierdo, esta niña ha nacido sin un cóndilo, ¿no? Se ven también tejidos blandos, pero que no son importantes desde el punto de vista de la patología bucal. Este otro niño también tiene una simetría facial, ¿no? Y se ve claramente que en un lado de la mandíbula no tiene rama ascendente, no tiene cóndilo, no tiene cuerpo, y tampoco tiene apófisis pterygoides, ¿no? Un caso bastante interesante de una patología muy rara que se llama enfermedad de Gorham, ¿no? Donde la mandíbula literalmente, o la maxila, el maxilar, o cualquier hueso del cuerpo, va desapareciendo progresivamente hasta desaparecer a veces incluso toda la mandíbula o toda la maxila. Aquí en este caso vemos un queratoquiste, ¿no? Que está desplazando algunos dientes, pero la imagen todavía no es muy clara. Siempre que hay tumores o quistes, ¿no? Debemos de tomar una tomografía, ¿no? Acá se ve, oh no, perdón, este es un fibroma odontogénico. Acá se ve el diente, ¿no? Me lo mandaron al paciente para ponerle un botón de ortodoncia, pero ¿qué botón de ortodoncia le voy a colocar si tiene una lesión, ¿no? Entonces acá se ve la cavidad que es muy grande, ¿no? Y que amerita la extracción del diente y también el curetaje, la limpieza, la eliminación de la lesión tumoral o quística en este caso, ¿no? Que no ha sido claramente visible en la panorámica. Entonces la tomografía computarizada nos brinda planos de corte. Miren qué bonito este corte donde se ven solamente los dientes, ¿no? Es un caso en el cual se hizo la extracción de un tumor, ¿no? Un quiste dentígeno, perdón. O es el caso de la señora Reni, ¿no? Que tiene aquí un aumento de volumen pequeño, ¿no? No significativo, y que hace que la paciente vaya su dentista, ¿no? El doctor le toma una panorámica y lo que ve es una imagen inmensa en forma de pompas de jabón, característica pues de un queratoquiste, ¿no? Yo le hice la biopsia primero y después envié la muestra y las peripicales. No nos ayuda en nada en realidad. Lo que tenemos que ver ni siquiera es la panorámica, tenemos que ver la tomografía y vemos las características de esta lesión que nuevamente, por si acaso, ha sido incluida o incorporada como quiste dentro de la clasificación de los quistes. Durante muchos años el queratoquiste fue pasado al grupo de los tumores, le llamaban tumor queratoquístico. Ahora nuevamente ha sido vuelto a colocar dentro de la categoría o dentro del grupo de los quistes, ¿no? Vemos la lesión que ha destruido una parte significativa del hueso, este es un corte axial, y el día de la cirugía, esta es la verdadera tomografía, ¿no? La tomografía que vemos en la boca del paciente. Entonces, la tomografía nos ha dado una visión 3D de lo que vamos a encontrar. Este es un cáncer, ¿no? Donde dice número 1 y número 2, una lesión cancerosa que ha destruido el maxilar superior, parte de la nariz y parte del ojo también, ¿no? Visto desde abajo se ve que está comprometiendo también el lado contrario, el lado derecho del maxilar, una lesión sumamente grande. Volvamos a la patología bucal, volvamos a la boca, ¿no? Al aparato masticatorio. La tomografía es muy útil para localizar dientes retenidos, ¿no? Para localizar cualquier diente retenido y ver si está hacia el lado vestibular o está hacia el lado palatino. Este es mi primer paciente, ¿no? Desde el año 80 y tanto, cuando todavía era estudiante. Es fácil ver que hay un aumento de volumen en el paladar y es el diente, el canino, que ha sido indicado para ser extraído. No me pregunten por qué, porque en el hospital, pues el servicio de ortodoncia toma las decisiones de qué diente se extrae o no, igual que en la práctica privada, y el cirujano es quien ejecuta las órdenes, en este caso del arquitecto del tratamiento, que es en este caso el ortodoncista, ¿no? Entonces acá está el diente al momento de ser extraído, es evidente que el diente está hacia el lado palatino, ¿no? Pasamos por una etapa intermedia llamada tomografía lineal, que nos daba estas imágenes borrosas. El radiólogo colocaba un celuloide y dibujaba encima, y se veía la imagen más o menos clara, pero no, pues no, ese es un dibujo que hace el radiólogo, una interpretación de lo que está, de la imagen que hay, pero no es la imagen per se, ¿no? Acá está el diente efectivamente inclinado hacia el lado vestibular. Este es un canino horizontal, o casi horizontal, que no se ve ni por vestibular ni por palatino, y la tomografía nos muestra que este diente está hacia el lado palatino, y es un corte sagital. Entonces tenemos que contar con la tomografía, no hay que tener temor de indicar una tomografía, tomografía de la pieza número 1.3, porque quiero localizar hacia dónde se encuentra.
Está muy bien, eso es lo que tenemos que pedir, ¿no? Este es otro caso, este es con un programa llamado Galileo, del cual vamos a hablar en la segunda parte del día de hoy. El Galileo es un sistema, un software muy práctico, muy interesante. Lo único que tenemos que hacer es colocar la coordenada, donde se cruza la coordenada, perdón, donde se cruzan las coordenadas, ahí coloco este cruce de coordenadas, y ese es el sitio en el cual yo voy a visualizar en los otros planos, donde se encuentra la corona, porque el cruce en este caso de coordenadas se encuentra, ¿no? El cruce de coordenadas se encuentra exactamente en la corona de este canino retenido. Y vemos en la imagen de abajo a la derecha, que es la sagital, que el canino está inclinado hacia el lado vestibular, ¿no? En cambio, en el otro lado, del lado izquierdo, yo le he hecho una reconstrucción coronal buscando el eje mayor del diente, es decir, he buscado utilizar la tomografía para ver el largo, ¿no? El largo y también alguna dilaceración que podría haber tenido en este caso el canino de este paciente. Fíjese que está por vestibular. Entonces, obviamente lo abordo por vestibular, sea para colocar un botón de ortodoncia, ¿no? En este caso, o sea para extraer. En este otro caso vemos un canino que se encuentra en la mitad, no sabemos si está vestibular o palatino, ni aún la tomografía es muy clara en el corte sagital, pero abajo, pero en cambio a la derecha, vemos claramente en el corte axial que la corona está francamente inclinada hacia el lado palatino, y es por palatino por donde tenemos que realizar nuestra acción, sea para colocar el botón de ortodoncia o sea para extraer el diente, ¿no? En este caso, arriba la panorámica no es muy clara, no es una panorámica digital, pero se ve un diente supernumerario, y aquí en la pieza 2.1, ¿no? En la pieza 2.1 vemos que pareciera como que hay otro diente supernumerario, ¿no? Que hay uno abajo y acá hay otro arriba. La tomografía computarizada abajo nos dice que no hay dos dientes, no hay mesiodensa, hay un solo mesiodensa. Uno que se encuentra en la línea media y otro, ese no es un mesiodensa, es una cúspide supernumeraria del incisivo superior, ¿no? El incisivo central. Y acá vemos el incisivo en tres niveles de corte, del medio, ¿no? Exactamente a la mitad del diente, a la derecha, digamos, más distal, y el de la izquierda más mesial, ¿no? De la manera que, dependiendo del nivel de corte, podemos engañarnos. En el lado derecho vemos una sola corona de un incisivo, y abajo hay un supernumerario, pero en el corte en medio vemos exactamente una sola cámara pulpar, un solo conducto radicular, pero hay dos cúspides, una que sería la corona normal con un borde incisal, y abajo vemos un cachito que es una cúspide supernumeraria de este incisivo central superior. Este es el momento de la extracción, ¿no? Donde se tuvo que hacer la extracción del diente supernumerario y también del diente del incisivo con geminación, porque según la opinión, ¿no?, ya del ortodoncista, esto podía significar una traba al momento de realizar la tracción de ortodoncia. Así que el diente tuvo que ser extraído, no tenía una raíz pulgar tampoco, y ahí terminó el asunto. Vemos en este otro caso, ¿no?, que el paciente es enviado por ¿cómo se llama?, el ortodoncista, le tomó esta foto clínica, abajo se ve la panorámica que no está muy clara, y observamos claramente en el corte del lado derecho, el corte sagital, que hay un diente supernumerario de una dimensión bastante importante que no se veía claramente en la radiografía panorámica, ¿no? Acá efectivamente está hacia el lado palatino, es una belleza, ¿no?, es una cosa muy necesaria la tomografía computarizada, ¿no? Y aquí observamos un tercer molar inferior, es un caso de la universidad, y habían intentado en algún lugar, con algún consultor, intentaron hacer la extracción, no lo pudieron hacer, ya habían manipulado al paciente, lo envían a la universidad para ver qué se podía hacer, ¿no? Ahí lo recibimos con todo gusto y le indicamos una tomografía computarizada. En aquel tiempo, nuestra universidad no contaba con un tomógrafo, ahora sí lo tiene. Y lo que hicimos fue coordinar, ¿no?, con un radiólogo externo para que, desde el punto de vista social, no sé si tuviera la amabilidad de tomarle la tomografía con un costo diferenciado, no más barato, porque la paciente no tenía muchos recursos, ¿no? Y esto es importante porque mis alumnos en la universidad, cuando estamos en la época presencial, yo les decía: ustedes no se preocupen si el paciente tiene o no dinero, hay formas de conseguir la tomografía. Lo que no podemos hacer es negarle al paciente el tratamiento. No podemos decir: ah, porque tú eres pobre no te voy a indicar la tomografía. No tiene, en la zona donde yo trabajo, doctor, los pacientes no tienen recursos, ¿por qué me habla de tomografía? Eso no es cierto.
Hasta el paciente más humilde hace el mejor esfuerzo por tomarse su tomografía. Y si es un paciente que realmente lo necesita, hay mucha gente sensible también entre los radiólogos que pueden en algún momento contribuir, ¿no? Dar una manito a estos pacientes para que puedan recibir, se les pueda tomar su tomografía, ¿no? Este es el odontólogo. Y aquí vemos el mismo caso, ¿no? Este es el lado, la L, el lado lingual, este es un corte coronal, y ahí se ve el tercer molar. ¿Y dónde se encuentra el conducto dentario? Miren, exactamente en la mitad de la furca. Si no le hubiéramos tomado una tomografía, no hubiéramos observado absolutamente nada y hubiéramos podido producir un problema muy serio, una parestesia, una anestesia del labio, o hubiéramos podido lesionar la arteria o la vena dentaria inferior. Entonces, el día de la cirugía, donde se ve que el diente tenía cuatro raíces, perdón, y que el conducto corría de mesial a distal por entre las raíces, por en medio de las raíces en medio de las cuatro raíces de este tercer molar, ¿no? Entonces, por eso la tomografía es tan importante. Dicen que el conducto dental inferior se encuentra abajo, ¿no? Y que la reabsorción del hueso se produce en el hueso alveolar porque es el hueso que está alrededor de voy a ver si el chat hay una pregunta. Ah, no, no hay ninguna pregunta. Decía que se encuentra, cuando hay una reabsorción de hueso, solamente se reabsorbe el hueso alveolar, pero el hueso basal se queda, lo cual no es cierto, ¿no? Este es un caso en el cual estamos observando que el conducto dental inferior, o el paquete vascular dental inferior, no se encuentra dentro del conducto. Acá no hay conducto dentario, aquí hay canal dentario. Está la reabsorción que el conducto dentario se encuentra, aunque el paquete vascular nervioso dental inferior se encuentra encima del hueso, el hueso de la mandíbula, ¿no? De tal manera que este paciente que viene para colocarse implantes, lógicamente no va a poder recibir tratamiento de colocación de implantes atrás, ¿no? Pues la sola incisión puede lesionar el bando dental inferior, solamente se le hizo tratamiento de implantes en la parte antero-inferior, ¿no? Ya sabemos que efectivamente aquí no hay conducto dental inferior, aquí hay canal dentario inferior. Esta abuelita, esta señora de 93 años, ¿no? Vino a la consulta porque quería extraerse el tercer molar superior, ¿no? Ya estaba siendo visible un poco a través de la encía. Este diente fue diagnosticado cuando la señora tenía 72 años, ¿no? Cuando tenía 72, dijeron, no, ¿para qué van a hacerle algo a la abuelita? Déjenla que viva tranquila, no sabemos cuánto tiempo va a vivir. Miren, llegó a los 93 y seguía con el diente ahí. Entonces hay que tomar la tomografía computarizada para ver qué tan cerca o lejos está del seno maxilar y cuál es la posición real de este diente que parece estar ligeramente distoangulado, ¿no? Aquí vemos que no está solamente distoangulado, sino que está vestibularizado, ¿no? Porque la cara cruzada se encuentra hacia vestibular en una vista muy interesante y abajo se ve que hay todavía una cantidad suficiente de hueso que lo separa del seno maxilar, ¿no? La flecha señala la cara oclusal del diente. Eso solamente lo podemos ver mediante una tomografía computarizada. En este caso también no es una señora de edad, es una paciente joven, es un hallazgo, y yo le pedí la tomografía porque quería saber qué tan cerca estaba el diente del seno maxilar para tener la precaución durante la extracción, ¿no? Y durante la visión, ¿no? El estudio que le hice ya en la tomografía, encontré uno de los cortes, miren abajo a la derecha, que la raíz es rechoncha. Entonces, que había que tener mucho cuidado durante la extracción porque había que hacer una osteotomía muy amplia porque si no el diente no iba a poder ser extraído, ¿no? Todas esas consideraciones las determinamos mediante la tomografía. En la mañana estuve dictando un curso quincenal de implantología, ¿no? A un grupo de doctores, los cursos cada 15 días, porque es un grupo especial de doctores que no tiene tiempo para asistir a un curso todas las semanas, ¿no? Y les decía, pues, que en estos tiempos tenemos que hacer cualquier cirugía bucal con una visión 3D, ¿no? ¿Qué quiere decir una visión 3D? Que yo ya no entro a la cirugía pensando en el diente, lo que veo del diente en la panorámica, que son dos planos, ¿no? Hay dos planos nada más, ¿no? Sino viendo la tomografía para darme una idea exacta, o lo más exactamente posible, de cuál es la ubicación del diente, si está vestibular, está palatino, cuál es la forma de la raíz, qué tan grande es, la puedo medir, si hay dilaceraciones, si está trabada, ¿no? El ápice está trabado con alguna, o en una parte de la raíz con alguna pieza dentaria, o si acaso el ápice se encuentra muy cerca del seno maxilar o muy cerca del piso de la nariz, ¿no? Todo eso lo veo. Acá, por ejemplo, es un canino mesioangulado, ¿no? Y abajo a la derecha vemos, mediante la tomografía, el corte axial,
que la corona se encuentra hacia el lado palatino. Para mí, hace años, hace 40 años, hubiera sido suficiente. Ahora no es suficiente para mí, ¿no? Yo creo que para ustedes tampoco. Miren el hecho de este corte sagital. ¿Y qué muestra este corte sagital? Que el ápice de este canino se encuentra adyacente al seno maxilar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo extraigo el canino y se produce una comunicación mucosinusal? ¿Qué pasaría si se me rompe la raíz y yo sigo insistiendo por palatino cuando la raíz del diente, el ápice del diente se encuentra hacia el lado vestibular? Y por querer manipular, por querer extraer el canino por el lado palatino, me refiero a la raíz rota, termino introduciendo la raíz del canino al seno maxilar. ¿O qué pasaría si en este caso yo no tomo la tomografía, le hago la extracción, y como me han enseñado en la universidad, ¿no? Hay que curetear. Agarramos nuestra cureta y a la mala comenzamos a rascar hasta que encontramos en el ápice del alvéolo dentario del canino que puede ser extraído, sentimos algo blandito. Ah, está blandito, hay que curetear, debe ser una infección. Cureteo y la cureta se me mete al seno maxilar. He producido una comunicación mucosinusal. ¿Por qué la he producido? Porque no tenía una percepción, no tenía una imagen 3D del diente que voy a extraer. Entonces, cuando voy a extraer un diente retenido, en especial un canino, un señor canino, tengo pues que tener una visión 3D para no cometer errores, ¿no? Se programó la extracción, se hizo la extracción, le coloqué su hueso biofilizado, su membrana, todo perfecto. Pero imagínense, yo estoy trabajando por palatino y ni siquiera me hubiera dado cuenta de lo que podría ocurrir. ¿Qué pasaría si este hueso lo empaqueto de tal manera que el hueso se introduce, la partícula de hueso se introduce en el seno? Se produce una sinusitis terrible que puede terminar con el paciente en el hospital. Por eso es que hay que ver la tomografía, ¿no? Es una parte que me gusta bastante, ¿no? De pronto las imágenes no las he actualizado, disculpen, pero los términos de abajo sí están actualizados, ¿no? ¿En qué casos podemos recurrir a la tomografía, ¿no? Y no confiar en la panorámica ni en la periapical, ¿no? Yo sé que en estos tiempos una endodoncia bien realizada se hace pues con localizador de ápice, la obturación endodóntica se hace con instrumentos rotatorios y todos los avances tecnológicos, incluso hasta con microscopio, ¿no? Pero hay cosas que nosotros no vemos durante la cirugía, con el microscopio, ¿no? Si es que tenemos el microscopio, ¿no? Eh, entonces tenemos que recurrir a la tomografía computarizada para hacer nuestro diagnóstico y hacer lo correcto, ¿no? Tenemos que ver qué tan grandes son las lesiones apicales, tenemos que comprobar si hay o no una fractura del diente en tercio medio, tercio apical, cosa que a veces no se ve claramente en una panorámica, ver si hay falsas vías también, se ve muy bonito, ¿no? Algunos casos de sobreobturación les voy a compartir ahora, ¿no? Y también cuando el espigo muñón, es decir, el perno, está fuera de su lugar, ¿no? Ese es un caso de una señora que tiene un tratamiento de endodoncia mucha data, se ve una sobreobturación. Acá hay una lesión pequeña, ¿no? Hasta la sobreobturación, y en la radiografía de la tomografía derecha, ¿no? Se ve el corte axial, donde la tala vestibular tiene una fenestración. La raíz es larga, la lesión es pequeña, entonces le puedo hacer un retratamiento de endodoncia o le puedo hacer una pisectomía con un excelente pronóstico, excelente resultado, ¿no? Si no tuviera la tomografía, debería confiar en dos cosas, ¿no? En la tomografía, perdón, en la radiografía, y debería también confiarme en la respuesta clínica del paciente, ¿no? Levantamos el colgajo y efectivamente, ¿no? Efectivamente, la lesión es pequeña y ¿cómo se llama? La raíz es larga y está cubierta por una muy buena cantidad de hueso. Esto va a terminar en un éxito después, ¿no? Debido a que tenemos una idea clara de lo que estamos encontrando en la tomografía. Es una señorita que aquí le hicieron una pisectomía en central y lateral izquierdo. Ahí está con la amalgama que le colocaron, está muy bien. Sin embargo, ya continúa con molestias, no con la amalgama, sino porque la infección continúa, ¿no? Este es el estudio tomográfico donde se comprueba que hay una cantidad aparentemente razonable de hueso de tabla vestibular. Hay una fenestración, porque cuando le hicieron la pisectomía, ¿no? La primera vez no lo rellenaron con hueso, ¿no? Y posiblemente el tejido fibroso se invaginó en ese espacio y lo llenó, ¿no? De tal manera que cuando yo voy a hacer el abordaje ya después de muchos años, o sea, mi paciente no fue, ese no fue mi paciente primario, yo lo encontré ya después, me fue a buscar después, ¿no?
para la segunda vez. Y aquí se ven las amálgamas y se ve que el hueso todavía sigue perforado por la primera lesión de hace algunos años, ¿no? Por no ponerle hueso liofilizado. Es otro asunto que no vamos a ver ahora, ¿no? Lo que quiero es que vayan viendo, vayan comparando lo que se encuentra en la tomografía y lo que se encuentra en la parte clínica o en la parte quirúrgica, que es bastante similar, ¿no? Bueno, acá está el diente extraído, pero acá la panorámica no nos puede mostrar la fractura que se ha producido en el premolar, ¿no? En el premolar superior, en el primer premolar, ¿no? Eh, Sin embargo, en la tomografía, en esta reconstrucción 3D, vemos claramente que hay una doble fractura, una en el tercio medio, que es la que va a sentenciar la vida del diente, tiene que ser extraído, y una fractura incompleta en la zona cervical, ¿no? Esto no se ve en la panorámica, esto no se ve en la periapical. Entonces podemos insistir con el tratamiento de endodoncia y vemos que la molestia continúa hasta que finalmente decimos extraer el diente y sale en dos partes, ¿no? Porque el diente ya se ha fracturado. No sé la razón por la cual se ha fracturado, pero vino fracturado y yo le indiqué simplemente la extracción de ese diente, ¿no? Aquí vemos una fractura, ¿no?, del diente debido a la presión del espigo muñón durante muchos años, pero no solamente se ve eso, se ve que la raíz es pequeña, se ve que hay una lesión apical y se ve también que no existe prácticamente tabla vestibular. El pronóstico para ese diente es muy malo, ¿no? Yo le recomendé, y así se hizo, la extracción del diente, ¿no?, porque había una fractura, y la colocación de un implante, el relleno de hueso y la colocación de una membrana, ¿no? Pero el tema es que la tomografía fue determinante para hacer el diagnóstico, ¿no? Este es un caso de la universidad donde vemos un tratamiento de endodoncia, aunque no ha sido hecho en forma cristiana, ¿no? Entonces, lo envían para pisectomía, pero no vamos a hacer una pisectomía molar con estas características en particular, ¿no? Hay que hacer la extracción del diente, definitivamente. Esa señora tenía su dentista de muchos años, ¿no?, y el doctor le hizo una endodoncia en esa premolar, ¿no? Después, por alguna razón, la señora, por cercanía, qué sé yo, fue a otro lugar, ¿no?, donde continuaron el tratamiento para hacer el espigo muñón, ¿no? Pero desde el momento en que le hicieron el tratamiento para confeccionar el espigo muñón, la paciente sintió una molestia muy intensa en la parte media de la raíz, ¿no? Le preguntaba a su dentista, le decía, no, hay que tener paciencia, hay inflamación, que por acá, que por allá. Entonces me enviaron a esta paciente para una opinión, ¿no?, una opinión si valía la pena o no saber el diente, cuál era mi opinión humilde en este caso, ¿no? Porque había una sospecha, y no es tanta la sospecha porque aquí en la periapical vemos una imagen radiolúcida en tercio medio de la raíz, ¿no? Pero abajo en la tomografía es evidente, ¿no? Hay una perforación de la raíz. Y esa perforación de la raíz, ¿en qué va a terminar? Va a terminar en extracción del diente. Si yo no utilizo la tomografía, no podría asegurar que eso va a ocurrir, ¿no? E insistiría en el tratamiento de endodoncia. Diría, de repente ha habido pues una fractura del diente. No, eso es una falsa vía, ¿no? Eso ha ocurrido durante la confección del espigo muñón, ¿no? Aquí en este caso, el señor Raúl, ¿no?, Raúl Coelho, ¿no?, es paciente, y él tiene un tratamiento de endodoncia de larga data en esa molar, ¿no?, que se le ha fracturado. Y el señor Raúl tiene un dolor exquisito en el ápice de esa molar superior, ¿no? Es evidente que hay una sobreobturación y después de hacer la extracción del diente se comprueba que no había una, sino dos. ¿Cuál es la limitación de la panorámica? Que nos falta un plano. Y como nos falta un plano, felizmente que se tomó la decisión de extraer, desde una decisión clínica, no ha sido una decisión tomográfica, pero de haberse tomado la tomografía, seguramente hubieran aparecido otras cosas que me hubieran indicado que sí era indispensable hacer la extracción de este diente. Después vemos también otras sobreobturaciones. Este es Freddy, en la premolar tiene dos sobreobturaciones, una en cada raíz, ¿no? Se tuvo que extraer el diente, es una imagen cercana, y ahí está el diente extraído, efectivamente, dos, ¿no?, dos raíces, doble sobreobturación, y había un dolor en la zona apical. Por la cercanía del seno maxilar, no estaba indicado hacerle una pisectomía, ¿no? Bueno, acá también vemos otra sobreobturación, que está indicando acá la tomografía. Este es el caso de la señora Zoila, ¿no? Tenía también una sobreobturación de este canino, que por otras razones se ha reabsorbido, un problema traumático. Y en la tomografía se ve efectivamente en el corte sagital que hay una sobreobturación hacia el lado vestibular, ¿no? Más sobreobturaciones arriba, ¿no?,
abajo también un poco, hay en todos los estilos, en todas las formas. Acá hay una pequeña sobreobturación, no sabemos por dónde llegó el conde Gutapercha. No, acá está en endodoncia, está la sobreobturación, que ya sabemos por dónde vino. Una obturación que no ha sido bien condensada. Mire, este es el caso que me enviaron, no tomé desgraciadamente la foto de la panorámica, un problema de sobreobturación, ¿no? En la tomografía vamos a ver ahora los cortes en cada una de las raíces, ¿no? Vemos en la raíz mesial que hay una lesión apical, vemos en la raíz mesiovestibular, ¿no?, que hay una perforación, ¿no? El conde Gutapercha ha roto la tabla vestibular y ha salido por debajo de la mucosa, por debajo de la encía. Y en la raíz palatina, el conde Gutapercha se ha introducido accidentalmente dentro del seno maxilar, ¿no? Entonces, esto no lo podemos comprobar si es que no existe una tomografía, ¿no? Acá está el diente extraído. Felizmente le extraje sin ningún contratiempo, sin ningún problema, ¿no? Pero si se hubiera quedado un fragmento del cono entre el seno, yo hubiera tenido que hacer un cargo de luco, una cirugía más grande, ¿no? De todas maneras, esto sirve para advertir al paciente de esa posibilidad, ¿no?, para evitar problemas legales. Este es el señor Fernando, ¿no? Tiene un puente muy largo, un puente que venía desde el central hasta hasta el premolar, segundo premolar inclusive, y alcanzaba también a la molar superior, ¿no? El espigo muñón, como ustedes ven, yo lo he puesto para la foto en el diente, en la foto de arriba, ¿no? Y después lo he sacado porque estaba en el aire y lo coloqué en la corona para tomarle la foto, ¿no? Pero la realidad es que la tomografía nos mostraba que este diente no tenía tratamiento de endodoncia, número uno, y número dos, el espigo muñón, el perno, como se dice vulgarmente, el perno estaba hasta el perno, ¿no? Es decir, estaba anclado en el hueso, en el lado palatino de la raíz, ¿no? Y en algún momento eso tenía que pagar su factura. La factura fue que se produjo una fractura de la corona del incisivo central y no había tabla vestibular, por lo tanto se tuvo que extraer el diente y quedó pues un defecto óseo bastante grande, ¿no? Entonces vemos cómo la tomografía es de mucha ayuda para hacer el diagnóstico. Ese es el caso, ya no me acuerdo el nombre de esta paciente, una señora muy linda, ¿no?, muy linda en todo sentido. Tenía un tratamiento de endodoncia cuya data era tan antigua que ni siquiera se acordaba de cuándo le habían hecho la endodoncia, ¿no? Yo recuerdo como anécdota, le pregunté, pero más o menos, ¿quién era el presidente del Perú cuando le hicieron la endodoncia, ¿no? Y me dijo, más o menos creo que fue en la época de Belaúnde, ¿no? Así, menos mal que me dijo Belaúnde en el segundo gobierno, porque el señor no tenía tantos años, ¿no? Pero el hecho es de que tenía una endodoncia por cerca de 20 años, ¿no? Y la corona la tenía por cerca de 10, 11 años, ¿no? Y de pronto, un día determinado, amaneció con un dolor sobre la encía, en la encía de herida, ¿no? Lo peor que le puede ocurrir, la peor película de terror para un diente, sobre todo antero superior uniradicular, es una fístula periodontal, ¿no? Porque la periapical es arriba, ¿no?, por una infección apical, no afecta la estabilidad del diente, a menos que sea muy grande, pero una fístula periodontal es a veces fatal, ¿no? Cuando hay una fístula periodontal significa que no hay tabla vestibular, ¿no? Y vemos que en el incisivo central del lado derecho, la pieza 1.1, la tomografía nos muestra una imagen radiolúcida o hipodensa en todo caso, en la zona apical, pero más grande en la zona distal. Y vamos a hacer un esfuerzo por hacer un paneo, ¿no?, del diente, eso ya lo hacemos nosotros, eso no lo hace el radiólogo, y vamos viendo que en la imagen de arriba a la izquierda parecería como que el espigo muñón está bien hecho, ¿no? En la imagen de la derecha me voy corriendo un poco más hacia distal y voy viendo que la cosa no es tan buena, el espigo muñón en realidad está distalizado. Y cuando lo vemos abajo, en el corte sagital, vemos que el espigo muñón, hay dos espigos, un espigo muñón con doble anclaje, como si hubiera tenido el diente de dos raíces, y un central es imposible, ¿no? Y uno de ellos ha estado anclado hacia el lado distal, ha perforado la raíz, y el otro estuvo anclado en el lado palatino, ¿no? Eso aguantó durante 20 años, un poco más, ¿no? Y eso solamente fue posible verlo mediante la tomografía, ¿no? Y para terminar esta primera parte eh, teórica de la aplicación de la tomografía, ¿no?, para hacer un buen diagnóstico, vamos a ver algunas patologías sinusales y algunas patologías relacionadas con un paciente que viene a la consulta para ponerse implantes, ¿no?
y se tiene que tomar una tomografía. Entonces, no se trata de ver solamente el cortecito del reborde alveolar, ¿no? Como yo he visto a veces en algunos sitios en provincias, ¿no? El doctor es orgulloso, dice, doctor, quiero que me diga en esta tomografía del reborde alveolar, ¿qué implante voy a poner? Y no ven el panorama, pues ven el árbol, pero no ven el bosque, ¿no? Entonces tenemos que ver todo, ¿no? O me llaman por teléfono y dicen, doctor, el radiólogo me está diciendo si le tomo la tomografía en campo cerrado o en campo abierto, solamente la mandíbula, solamente la maxila. Y yo le digo, porque le digo, ya me han escuchado, si alguno de ustedes está en uno de nuestros cursos, yo le digo, ¿quién va a pagar la tomografía? ¿La va a pagar el paciente o la vas a pagar tú? ¿No? Tú eres el odontólogo, ¿no? No la paga el paciente. ¿Y tú por qué te preocupas si le va a tomar campo abierto o campo cerrado? Tú pídele lo que el paciente necesita. Y siempre va a necesitar una tomografía con campo abierto, toda la cabeza. Ah, ya, doctor, muy bien, ya la entendí. ¿Con informe o sin informe? Digo, tú le estás mandando la tomografía a un radiólogo o a un técnico. Porque si es a un técnico, ¿para qué le vas a pedir informe? No puede firmar el informe. Pero si hay un radiólogo, él tiene la obligación de hacer un informe. No tiene que cobrar más o cobrar menos. Ese es su problema, ese es su tema. Tu tema como clínico y como responsable del paciente es exigir que le tomen un estudio, en este caso tomográfico, y que te den su informe. Doctor, pero hay una oferta. Eso no te interesa. Ese es problema del paciente, ese no es tu problema. ¿No? El problema del paciente es que tiene una patología y tú tienes que ayudar al paciente a darle un diagnóstico y un tratamiento correcto, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Y bueno, se toma la tomografía para ver el reborde, ya no hacemos esto, ya no se hace planificación digital, ¿no? Con Blue Sky, con Nexo, etcétera, ¿no? Diferentes software de planificación digital para tomar las medidas del reborde y colocar los implantes, ¿no? Eso es conocido, ¿no? Queremos colocar los implantes de la mejor forma, de tamaño correcto, no queremos fracasar, ¿no? Los implantes tienen una alta tasa de éxito, una tasa de fracaso también, que es bastante baja, ¿no? Y eso es gracias a que le tomamos una tomografía computarizada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ponemos implantes, colocamos implantes y no tomamos tomografía, ¿no? Esto es lo que pasa, miren, ¿no? Este es un caso que me compartió un colega en la ciudad de Arequipa, ¿no? Yo estaba mostrando un caso parecido, ¿no? Un caso parecido, tiene dos o tres, y el doctor levanta la mano entre los asistentes. Me dice, doctor, me dice, en Arequipa también tenemos nuestros casos. Y yo le voy a mostrar, le voy a compartir un caso que me ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurrió? Le pusieron implantes y los implantes están en cualquier sitio, no pueden ser rehabilitados. Y bueno, compárteme la tomografía. Me envió tomografía. No, creo que no han tomado tomografía antes de poner los implantes. Tienen que tomar tomografía antes de colocar los implantes, ¿no? Si no, ocurren estas cosas que nadie lo hace de mala fe, de mala gana, pero sucede, ¿no? Entonces queremos colocar los implantes con este éxito y la panorámica es de control, ¿no? Pero la tomografía es la que ha servido para colocar, perdón, para seleccionar el diámetro y el largo de cada uno de los implantes y cómo iban a estar distribuidos dentro de la maxila en este caso, ¿no? O este otro paciente que viene a ponerse implantes, le pedimos la tomografía y abajo se ve en la tomografía que el hueso es una lámina, es delgado, está atrófico, desde el punto de vista vestíbulo palatino. Entonces, esto amerita un injerto, ¿no? Pero el injerto no nace de la nada, no nace de que le damos palpando el reborde y decimos, sí, efectivamente está hueso, no. Parte de la tomografía, o tiene como punto de partida la tomografía que le hemos tomado. Y como el grosor del hueso es tan delgado, hemos tenido que recurrir, en este caso se ha planificado así, tenemos que recurrir a un injerto del hueso del mentón, ¿no? Ahí está, ¿no? Al margen de la técnica, la evaluación y la selección de la técnica ha sido gracias a la tomografía computarizada. Si no, no podemos hacer nada en implantología. Eso ya después de la cirugía con la sutura, ¿no? Este paciente quiere ponerse implantes, tiene una pésima boca, tiene una pésima higiene, ¿no? Ya todos los dientes de arriba hay que extraerlos, ¿no? Y hay que ponerle implantes, pero su problema, miren, la imagen de perfil arriba. No tiene volumen de hueso, no tiene hueso realmente para poder soportar implantes. Hay que preparar la boca y para ello hay que colocarle unos injertos del mentón, ¿no? Y si le faltara más hueso, habría que recurrir pues a la cadera. Y es otro caso, miren esta señora en Ica, ¿no? Quería ponerse implantes, 4 implantes adelante, y aparentemente tiene un buen volumen, pero abajo se ve en la tomografía, la de perfil, la sagital, que esta paciente no tiene un grosor suficiente de hueso, ¿no?
También se le colocó un injerto de mentón para aumentar el volumen de hueso en la parte antero superior y ahora ya tiene un hueso respetable sobre el cual se puede colocar una tomografía, unos implantes. Habrá que tomar una nueva tomografía para colocarle los implantes en todo caso. O esta paciente que viene con un tremendo defecto, ¿no? Se le pide una tomografía, bueno, ya venía con una tomografía, ¿no? Había pasado por tantas manos porque era una fiscal, me acuerdo, ¿no? Una doctora muy buena, ¿no? Muy sencilla en su forma de ser, no sé cómo sería, y en la práctica no me gustaría caer en sus manos, ¿no? Porque se veía que era bastante recta, ¿no? Implacable, como se dice. Pero le digo doctora, ¿no? No porque sea jueza o no porque sea fiscal y tenga temor de hacer algo, digo. Lo que pasa, doctora, es que aquí el volumen de hueso que ha perdido, que le falta, es tanto en vertical como en horizontal. Y lo peor que puede pasar aquí es cuando queremos aumentar el volumen de hueso sobre la raíz de un diente. Eso no da resultado, eso no pega, por cierto, por decirlo de una manera el término del paciente. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo estoy viendo en la tomografía. ¿Qué hubiese pasado si no trae la tomografía? De pronto yo me emociono, ¿no? Como digo siempre en broma, el paciente viene justo el día anterior de mi cumpleaños, o el cumpleaños de mi hijo, ¿no? Quiero hacerle un buen regalo y la paciente dice, quiero que me ponga un injerto, quiero que me ponga hueso, quiero que me haga una rehabilitación, quiero que me ponga implantes, uno se emociona y dice, ya, vamos a poner implantes. No veo, no leo, no estudio el caso, no estudio la tomografía y se cometen errores, ¿no? Y el caso se cae, ¿no? Vemos de perfil que el hueso es ancho pero es pequeño, ¿no? Es sumamente pequeño. Hay que colocarle injerto de hueso, pero no va a dar un buen resultado. Lo único que podría obtener es más ancho para que el puente en todo caso sea estético y un injerto de encía para mejorar un poco las condiciones de ese pórtico. Pero que yo le puedo ofrecer que va a mejorar con un injerto, no, porque la tomografía está corroborando lo que yo pensaba clínicamente, ¿no? Esto va a pasar nomás. Levantamiento diciendo, pero no es para el caso. Esta paciente, miren, arriba la imagen inicial, esto tenía un tratamiento de endodoncia completo, y la paciente tenía un dolor referido, un dolor que no podía localizar, decía, me duele en la maxila, maxilar superior derecho. Se tocaba los ápices de los dientes. Entonces, el doctor que la vio dijo, seguramente lo único que encuentro acá es la endodoncia, ¿no? O sea, miramos el diente, pero no miramos más, ¿no? Y lo que ocurrió fue que le volvieron a hacer un retratamiento del endodoncia. No pudieron retirar por completo, ¿no?, el material de obturación. Hasta donde llegaron, lo volvieron a obturar, seguía la molestia y le extrajeron el premolar. Doctor, me sigue doliendo, no te preocupes, ahora te vamos a hacer la endodoncia de la primera molar. Doctor, me sigue doliendo, le extrajeron la primera molar, ¿no? Y ya cuando le iban a hacer endodoncia, en segunda molar, dijo, un momentito, voy a consultar a otra persona, y cambió de dentista, ¿no? Ese otro dentista, el segundo dentista, me consultó, me dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Porque acá lo que me preocupa es el dolor. ¿Por qué cree usted que le duele? Bueno, digo, como vamos a ver la posibilidad de colocarle implantes, hay que pedir una tomografía como tema de diagnóstico. Así, excelente. Y le pedimos una tomografía, ¿no? Miren la imagen clínica, y abajo se ve en la tomografía, perdón, que el seno maxilar está ocupado por un material denso, ¿no? Esta paciente tiene una sinusitis, y eso es la causa de su dolor. Y como la sinusitis ha producido una inflamación del piso, del hueso que, ¿no? O sea, del piso sinusal, el hueso, en este caso, cada vez que el paciente mastica o hace presión con los ápices, lo que está haciendo es presionar ese hueso y siente dolor. El doctor viene con su espejito y le hace, ¿no?, le hace, ¿cómo se llama? Percusión dentaria, y el paciente dice, ese es el diente que le duele. Perfecto. No, no es el diente que le duele. La paciente tiene una sinusitis, pero no han visto el macro, como digo, han visto el árbol, pero no han visto el bosque, no han visto todo lo que hay más arriba. Y, y la paciente es la que ha perdido. Eso terminó en un problema judicial, por si acaso. O sea, esto no es una cosa pequeña. Pero, ¿no?, se pudo evitar si hubieran tomado o hubieran pedido una tomografía a esta paciente, ¿no? Esta es una señora, y esta ya es mi paciente, ¿no? La imagen inferior es una panorámica donde se ve que tiene un puente en la zona anterior. Bueno, los dientes del segundo cuadrante se rompieron, se fracturaron, ¿no? Y ahí es donde me consulta y me dice, doctor, me han dicho que usted pone implantes, quiero saber qué se puede hacer. Perfecto, le digo, vamos a pedir una tomografía. Como a mí me gusta pedir la tomografía de toda la cabeza, ¿no? Estudié toda la cabeza, es una costumbre muy sana,
Y lo que descubrí fue lo siguiente, ¿no? Descubrí o encontré que esta paciente tiene una congestión de los senos maxilares, en especial justo en el lado izquierdo, donde voy a colocar el implante. Tiene una enfermedad nasal obstructiva crónica, no que desviado, tiene hipertrofia de los cornetes, tiene rinitis alérgica, ¿no? Eso se llama enfermedad nasal obstructiva crónica. Y es una paciente a quien yo le voy a colocar implantes justo en ese lado. Claro, yo no voy a colocar el implante dentro del seno maxilar. Pero ¿qué pasaría? Esta paciente está sintomática, o sea, no sabe que tiene, no tiene ninguna sintomatología. ¿Qué pasaría si yo le pongo los implantes y después de un tiempo la infección comienza a producir sintomatología? Va a venir donde mí o va a hacer una consulta y decir, tiene una sinusitis. Y se plantea y nace la duda, empieza la duda. ¿Y no serán los implantes los que han producido la sinusitis? Claro, no tiene nada que ver. Pero ¿creen ustedes que la paciente me creería al 100%? Diría, no, señor, la sinusitis anterior, mire usted, que esa enfermedad nasal obstructiva crónica. No, mira, doctor, yo no tenía dolor antes que usted me ponga los implantes. Ahora me pone los implantes y tengo dolor, se me hinchó la cara. Hay sinusitis, usted me tiene que pagar. Yo lo voy a denunciar, ¿no? La cosa es así de simple. ¿Eso es por qué? Porque no hemos estudiado el caso por completo, no hemos estudiado la tomografía. Entonces, si tenemos la película, ¿no? ¿Para qué vamos a ver la foto? ¿No? ¿Para qué vamos a ver la tomografía solamente en la parte del reborde porque le voy a poner implantes, ¿no? Tengo que pedirle, pero tengo que estudiar todo el caso para poder descartar ese problema. Y una vez que regresó del otorrino, ya le puse con confianza, ¿no? Con seguridad, en este caso, los implantes, ¿no? Es una señora que yo la conozco, le he puesto implante creo que hace como 15 años, ¿no? Me acaba de llamar, para el día de mañana va a ir al consultorio temprano para hacerle una evaluación, un chequeo, porque cada vez que viene de Arequipa, pues viene a Arequipa, me visita para verle cómo está. Entonces, antes de la pandemia no la veo, y la amistad es muy grande con ella, porque me dice, ¿cómo va? A veces me fastidia, ya de vez en cuando, sí, ¿verdad? Siento problemas sinusales, pero yo sé que es por esto, pues me dice, cada vez que vengo a Lima, se me inflama la mucosa nasal, comienza la molestia, tengo que volver urgente a Arequipa, ¿no? Definitivamente en ese plan está. Pero ella no me dice, doctor, porque usted me puso los implantes, desde que usted me puso los implantes tengo ese problema. No, eso nunca va a ocurrir con esta paciente o con ningún paciente que ustedes tengan siempre la sana costumbre, ¿no? La sana costumbre de evaluar todo el conjunto, ¿no? Le bajo un poquito el volumen. Los invito, como parte del un complemento de lo que estamos viendo, ¿no? Este libro, ¿no? Escrito con mucho cariño durante el COVID, ¿no? Resumiendo, recogiendo la información gráfica que tengo, que he recopilado durante 37 años de ejercicio profesional, ¿no? Este es un libro que solamente muestra fotos clínicas. Creo que de las 500 fotos, creo que 10 o 12 son fotografías de panorámicas o de tomografías, ¿no? Por eso es importante siempre tener una referencia porque la parte clínica es muy importante. Entonces, como conclusiones de esta primera parte es que la mejor tomografía es la que vemos en el paciente, ¿no? Pero uno no se olvide. La tomografía tampoco habla, no, no es que le vamos a pedir una tomografía y el radiólogo me va a dar la respuesta, ¿no? La tomografía no reemplaza el examen clínico, de ahí la importancia de este libro, ¿no? Porque la clínica nos orienta para pedir, o sea, en realidad lo que determinamos clínicamente es lo que corroboramos tomográficamente o radiográficamente, ¿no? No es que la radiografía, la tomografía, que es de última generación, me va a dar la solución, es que la radiografía y la tomografía son indicadas porque hay una explicación o hay una justificación clínica para su indicación, ¿no? En la panorámica digital, bueno, ahora ya creo que estamos hablando que el 100% de los radiólogos usan una panorámica digital, y las indicaciones, yo he hablado solamente algunas, existen muchísimas más, cada uno dentro de su especialidad encuentra múltiples indicaciones para la tomografía, ¿no? Entonces, nuestra inteligencia es algo que todavía felizmente no ha podido ser replicado, ¿no? Ojalá que nunca suceda eso, y si sucede, bueno, pues siempre existirá por lo menos la experiencia como concepto, ¿no? Que nos va a diferenciar de los robots, de los cyborgs, de las cosas que aparezcan en el futuro, ¿no? Mientras tanto, tenemos que ver que esta ciencia, la ciencia de la ontología, la radiología, la tomografía va cambiando, ¿no? Este chico que ustedes ven acá sentadito, ahora es de mi tamaño, pero acá está, estamos en clase. Vamos a compartir la pantalla para esta segunda parte de nuestro curso, ¿no? Este,
Bueno, los felicito, ¿qué tal, Ramoncito? Los felicito a todos por estar participando en este curso, ¿no? De algo que de pronto pensamos que es algo rutinario, y es rutinario en verdad, ¿no? Pero donde siempre hay cosas que aprender, ¿no? Yo mismo aprendo todos los días, ¿no? Cada paciente, cada caso es distinto. A veces la búsqueda con un estudio, con una tomografía, con una resonancia, con una periapical, a veces es suficiente como para llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Es decir, la tomografía no es mejor que la periapical, son dos técnicas diferentes que tienen indicaciones distintas, ¿no? Cada técnica es diferente. En esta segunda parte ya les voy a explicar, voy a explicar dos de los softwares que se utilizan con mayor frecuencia en nuestro medio, ¿no? Recordarles a ustedes que la tomografía es una reconstrucción, ¿no? Es como si mi cabeza lo hubieran dividido en millones, ¿no? Porque son megapíxeles, son megapíxeles, ¿no? Son megatriángulos, ¿no? Millones de triángulos, pero millones de cubos, ¿no? Decía un voxel, o más aún en la mitad de un cubo, al diagonal, o sea, la mitad es un triángulo, es un polígono triangular. Esa es la reconstrucción que se hace actualmente en base a triángulos. Y la tomografía del paciente, en nuestro caso de la cabeza del paciente, es almacenada digitalmente en un formato que se llama DICOM, ¿no? O DICOM, ¿no? Como que llaman DICOM, DICOM, ¿no? Que es un sistema de información o de compartir información gráfica en medicina, ¿no? Todos los estudios digitalizados que hemos visto al mencionar al principio, la resonancia magnética, la ecografía, la tomografía, la gammagrafía, ¿no? Cualquier estudio que ustedes encuentren por ahí y que muestren una gráfica digital, de origen digital, ese es un archivo DICOM o es un conjunto de archivos DICOM en los cuales está reducida la información de la cabeza de un paciente. Es decir, mi cabeza está reducida en información digital almacenada en archivos llamados DICOM, ¿no? Así como hay PDF, así como hay JPG, igual archivos DICOM, ¿no? Y lo que hace el software, ¿no? Lo que hace el software es leer los archivos DICOM de la tomografía del paciente. Algunos radiólogos compran un equipo de la empresa Sirona está íntimamente relacionada con un software que se llama Romexis, algunos usan un software que se llama Planmeca, ¿no? Y así hay una serie de software que lo que hacen es leer los archivos LICOM de cada paciente, ¿no? El día de mañana vamos a utilizar un software, como dije al principio, un software llamado Blue Sky, ¿no? Bueno, Elena, que me estás acompañando, buenas noches. Si tienes la amabilidad, después le pudieras pasar los archivos, lo que siempre le pasamos a los autores para la práctica eh, de la tomografía, ¿no? Para que los autores el día de mañana, eso sí les voy a pedir, que ya vayan con el software instalado, ¿no? Es decir, bajen el software Blue Sky, buscan en el internet Blue Sky Plan, lo voy a colocar mejor acá en el chat. Blue Sky Plan. También lo encuentras como Blue Sky Bio o Bio, ¿no? En realidad es Blue Sky Plan, la empresa se llama Blue Sky Bio, y lo descargan, ¿no? Hay una versión para Mac, hay una versión para Android, ¿no? O sea, para Windows, ¿no? Y sí le va a pedir algunos requerimientos, pero ese software le va a servir muchísimo para hacer diagnóstico y ese software lee, ¿no? Lee los archivos DICOM de una tomografía, ¿no? ¿Qué vamos a ver nosotros o qué buscamos nosotros en la tomografía, ¿no? En la tomografía tenemos que buscar ciertas cosas. Si vemos el corte, bueno, en general en la mandíbula buscamos identificar cuál es el trayecto del conducto dental inferior, ¿no? El trayecto del agujero y del conducto mentoniano, que son dos cosas diferentes. Si vamos a colocar implantes, vemos la relación de los implantes con las raíces de los dientes, o si vemos patología, vemos la relación de la patología con los dientes, ¿no? Con las raíces, con la corona de los dientes. Vemos el tamaño de la patología, ¿no? Buscamos también, dependiendo del caso, si el paciente viene por una atrofia, viene por una alteración en la forma de su mandíbula, ¿no? Y lo que también es importante, de pronto encontramos como hallazgo o buscamos, en todo caso en la tomografía, esa es la indicación, le indicamos una tomografía para ver más claramente o en forma más nítida alguna patología en particular, ¿no? Nosotros usamos el término corte sagital, que lo usamos como sinónimo de reconstrucción, que si bien es cierto no es lo mismo,
Pero es en todo caso un barbarismo que ha sido aceptado como sinónimo, ¿no? Entonces, a mí también me escuchan hablar de corte coronal, corte sagital, me estoy refiriendo a la reconstrucción, porque hemos dicho que la tomografía no es un corte, sino es una reconstrucción, ¿no? En mi cabeza la dividen en cubos, y esos cubos después, lo que hace la computadora es unir los cubos, sumar los cubos y reconstruir mediante una imagen, ¿no? Lo que tiene la computadora es una imagen tridimensional, ¿no? Pero como nuestra computadora es bidimensional, nos muestra la imagen solamente en dos planos, ¿no? Si yo tuviera una tomografía computarizada almacenada en la computadora tridimensional y la viera tridimensional sería un holograma, ¿no? Todavía no estamos en la época del holograma, posiblemente pasen pocos años hasta que veamos una tomografía o una radiografía en holograma, ¿no? Pero por ahora, la imagen tridimensional que contiene la computadora de la tomografía de un paciente, la vamos a tener que ver solamente en forma bidimensional, ¿no? Porque vamos a ver que que la pantalla del televisor, la pantalla del teléfono, la pantalla de la tablet es bidimensional. Entonces, para permitir que nuestro cerebro integre las imágenes y nos muestre una imagen tridimensional, tenemos que ver dos imágenes perpendiculares entre sí, ¿no? Es decir, utilizamos el corte sagital, el coronal y el axial y buscamos preferentemente dos de esos cortes, ¿no? Para poder visualizar mejor. Cuando vemos la zona anterior, arriba o abajo, vemos mejor el corte sagital porque lo que nos falta es el plano bucopalatino o bucolingual, ¿no? Entonces la reconstrucción sagital o corte sagital generalmente lo utilizamos para visualizar en la tomografía la zona anterior, ¿no? Y cuando vemos la zona posterior, más bien buscamos el corte coronal, que es el plano que nos falta para ver en sentido vestíbulo lingual también, o en sentido vestíbulo palatino, ¿no? En la reconstrucción sagital, si estamos en la zona anterior superior, vamos a ver el agujero, el conducto, perdón, nasopalatino, vamos a ver el tamaño del reborde, vamos a ver si el diente, si se trata de un diente, un cuerpo extraño, una patología se encuentra más próxima a la tabla vestibular o palatina. Eso vemos el corte tanto sagital como coronal. Repito, en la zona anterior preferimos ver el corte o la reconstrucción sagital. En la parte posterior, o sea, premolar y molar, buscamos más bien el corte coronal, ¿no? Que es el que nos complementa la imagen que no podemos ver ni en la tomografía, ni en la perdón, ni en la panorámica, ni en la periapical, ¿no? Y vamos a ver, vamos a encontrar diferentes software, ¿no? Que lo que hacen es leer los archivos DICOM del paciente, disculpen. Como dicen los criollos antiguos, el que toca y el que canta se le seca la garganta, ¿no? Y uno se queda sin salida. Bueno, tenemos nosotros diferentes opciones de software, ¿no? Todos los softwares son buenos, todos los softwares lo que hacen es leer los archivos DICOM, ojo, todos leen. El día de mañana también necesitamos los archivos DICOM, pero lo que sucede es que para que el programa que vamos a revisar, vamos a aprender el día de mañana, lo podamos usar y pueda leer los archivos DICOM, estos archivos DICOM deben estar abiertos o deben estar expuestos. Para la práctica del día de mañana, yo les voy a facilitar algunos casos, tipos, ¿no? Un tercer molar, o de repente un mesiodema, o sea, lo que les permita aprender, ¿no? El uso del software, interpretarlo, leerlo, pero que ya tienen los archivos de ICON abiertos, porque yo trabajo así, le pido al radiólogo, mándame la tomografía de este paciente con archivos de ICON abiertos, quiero hacer medidas. O de repente no me interesa, ¿no? De hacer medidas, ¿no? Mi trabajo es más simple. O de pronto también la patología que tiene el paciente va a ser consultada por otro dentista, por otro médico, y el otro médico y otro dentista de repente no saben usar el Blue Sky, entonces no le puedo mandar el archivo DICOM. Le tengo que mandar el Picasa, el IRIS, el Galileo, el Planmeca, qué sé yo, ¿no? Siempre que indique una tomografía, no se olvide, pidan la tomografía que ustedes van a poder leer. Si ustedes no van a poder leer, es como comprar un carro que no lo van a saber manejar. ¿Para qué compran carro? Si me compro un carro automático de último modelo, no sé, con 6 airbags, con aire acondicionado, con monitor tridimensional, ¿no? Con cámara de retroceso, y no sé utilizarlo. Entonces, de nada sirve tener pues un auto de lujo, de repente de alta gama, si no lo voy a saber utilizar, ¿no? Como comprarse un Rolex y no saber, y pensar que tienen que darle cuerda, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, tienen que pedir la tomografía en el lugar que ustedes obtengan esa tomografía, valga la redundancia,
pero que ustedes la puedan leer. Yo les recomiendo siempre, es una sugerencia de amigo, que sea la tomografía que fuese, en el lugar donde fuese, prefieran pedir una tomografía que tenga 5 ventanas, ¿no? Es decir, más claro, que tenga una ventana panorámica. Le llaman al radiólogo por teléfono y dicen, tú me vas a ofrecer dentro de la información la vista panorámica de la tomografía, sí o no, nada más. No, bueno, muchas gracias, te agradezco, voy a buscar y buscar con otro radiólogo, ¿no? Pero si saben leer la tomografía, pueden leer cualquier tomografía del lugar de donde venga, no hay ningún problema, ¿no? Los que tienen ventana panorámica son el software llamado Picasa, ¿no? Que ya casi no se usa, muy poco, ¿no? Hay unos equipos antiguos que hay en el Perú todavía. Y se usa mucho el Iris, ¿no? El Iris es el nombre de un software, ¿no? Que lee los archivos DAICO también. El programa Galileo, que usa Serimax, ¿no? El programa XViewer, que es muy interesante, ¿no? Es muy práctico, es muy fácil, tiene poco peso, pero ojo, que tiene muy pocos archivos DICOM dentro de su contenido. Cuanto más archivos DICOM tiene la tomografía de un paciente, la imagen va a tener mayor resolución, ¿no? Normalmente tiene entre 550 a 600 cortes tomográficos, o sea, entre 550 y 600 archivos DICOM. Eso es lo mínimo con lo que deberíamos trabajar, ¿no? Pero a veces sucede, no voy a explicar el por qué, no va a ganar el tiempo, pero la tomografía solo tiene 400 cortes, 450 cortes, no llega a 500 cortes, ¿no? Entonces la imagen es, imagínense que están cortando el molde de pan y lo cortan en tajaditas. Cuanto más tajaditas tiene el molde, el pan de molde, la imagen que van a reconstruir va a ser más exacta, ¿no? Si el molde tiene pocas tajaditas, entonces la imagen que van a reconstruir en la tomografía no va a tener buena resolución, ¿no? Por eso es importante saber. El XViewer tiene esa limitación, usualmente proporciona muy pocos cortes, ¿no? Tenemos también softwares que leen que utilizan los radiólogos en el Perú, que se llama el Plan Meca y el Romexis, ¿no? Son muy conocidos porque muchos de los programas trabajan con software de Sirona. El Galileo también es de Sirona, pero es diferente, tiene 5 ventanas. Estos software, Plan Meca y Romexis, al no tener una vista panorámica, no nos permite ubicarnos en un sitio determinado. Yo creo que todos los odontólogos sabemos leer una tomografía, ¿no? Entonces decimos, en este lugar, en este sitio de la tomografía, ahí yo quiero hacer un corte tomográfico. Busco la panorámica y coloco el cursor en ese sitio. Y después el resto es mantequilla, es sencillo. Pero cuando no hay una vista panorámica, no es fácil de encuadrar y ubicar ese sitio. Ahí nos confundimos un poco, ¿no? Es la lógica, el sistema que se llama, el formato, perdón, que se llama MPR, ¿no? O sea, el registro multiplanar o la radiografía multiplanar, que no tiene vista panorámica, ¿no? Entonces, si su software no tiene una vista panorámica, cambien de radiólogo, en todo caso, cambien de centro, porque a menos que ustedes tengan experiencia en esto, porque si no, no van a poder leer la tomografía, ¿no? Ahora, como en el curso de radiología, perdón, el curso de implantología, todos les enseñamos clasificación digital, ya no tengo ese problema, ¿no? Pero cuando no había eso, a veces los doctores venían con una tomografía que venía con Plan Make y Romex y decía, doctor, ayúdenme, quiero poner varios implantes, a ver cómo se... Y demoraba pues un montón de tiempo, porque se puede hacer, yo digo que no se puede hacer, pero es más engorroso, ¿no? Y tenemos software de diseño digital, acá me ha faltado colocar uno de los más conocidos, que es el Exocad, ¿no? Pero el Exocad es un software de paga, cuando es malo, ¿no? Y tenemos programas de planificación digital gratuitos como el Blue Sky Plan y el PlayStation y otros más, ¿no? Hay otro Nemoscan que tiene mucho, que le han metido mucho empuje en las redes sociales, en el Facebook, ¿no? Bueno, Nemoscan es pagado, no por ser pagado es malo, es bueno, ¿no? Pero tienen que pagar pues una membresía, ¿no? En cambio el Blue Sky Plan que vamos a ver de manera general el día de mañana, ¿no? Para el uso general, es un software que es gratuito. Estamos avisados, hay diferentes categorías de software, ¿no? El Picasa, que es el más antiguo, ¿no? Bueno, el nombre del doctor tiene mucha trayectoria. Algunos de sus equipos antiguos tienen este software, ya no se utiliza. Tiene una ventana panorámica, tienen una línea azul que se ve aquí, y lo único que hacen es recorrer con la línea, hay una línea amarilla vertical. Van corriendo la línea vertical a lo largo de la línea azul y se van ubicando en la parte de la tomografía
perdón, la parte del maxilar que quieren estudiar, ¿no? Es muy sencillo. Entonces en la parte de arriba va apareciendo la imagen, ¿no? Va apareciendo la imagen de la zona tomográfica que quieren estudiar, ¿no? Una vez que colocan el cursor amarillo y la línea amarilla en la zona premolar, por ejemplo, se ve arriba el corte exactamente en ese sitio, ¿no? Es muy sencillo, van jalando el cursor, se van corriendo a lo largo de la rielera de color azul hasta obtener la imagen adecuada en un sitio determinado. Pero tiene una imagen panorámica, ¿no? Y van recorriendo así el maxilar, es muy sencillo de utilizar, no requiere de gran conocimiento, tiene opciones para varias ventanas, ¿no? Cuanto más ventanas abre, la imagen va a ser más chiquitita, ¿no? La recomendación es siempre que utilicen pocas ventanas, en todo caso ya es cuestión de manejo, pueden tener 8 ventanas, pueden tener hasta 16 ventanas en este caso, y en la medida en que abren más ventanas, van a encontrar más cortes tomográficos, pero también la imagen se va a ir achicando progresivamente, ¿no? Todos los software tienen, por si acaso, una reglita, ¿no? Que les va a indicar que pueden hacer una medida lineal, ¿no? Medida lineal quiere decir que yo mido de acá frente a la pantalla, a la cámara. Acá, acá, ¿no? Esta medida, o esta medida, o esta medida, ¿no? Esa es una medida lineal. Pero cuando está en el conducto dental, en el conducto radicular haciendo un entonces quieren ver la longitud del conducto que no es recto. Entonces hay otra, ¿cómo se llama? Otro dispositivo, ¿no? Otra opción, perdón, otra función, ¿no? Que le va a permitir hacer una medida de una curva, ¿no? Para hacer un punteado punto, 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 y cada vez que hace un punto van sumando automáticamente la longitud de la medida, ¿no? Tiene una vista también 3D, ¿no? Todos tienen una vista 3D. La vista 3D la pueden utilizar solamente como una vista gráfica que le sirva al paciente para ilustrar, ¿no? Algo, pero después no es representativa en este tipo de software, ¿no? Ustedes ven la cara del paciente, con tejido blando le pueden quitar el tejido blando, se quedan solamente en hueso. Eso es, de manera general, este programa. Después tenemos los planes tomográficos que tienen solamente 3 ventanas, ¿no? En este caso tenemos como ejemplo el EZ3DI, el Romexis, el Plan Meca y el Real Scan. El Real Scan también es muy utilizado. Pero no se olviden, estos software no tienen ventana panorámica. El EZ3DI también es muy sencillo de utilizar, es bien práctico, ¿no? Muestra una imagen 3D y a la derecha muestra los 3 cortes, ¿no? El corte axial arriba, el corte sagital y el corte coronar, ¿no? Pueden hacer un paneo, tiene también una opción panorámica, ¿no? Donde pueden ubicar en este caso ¿cómo se llama? El cruce de coordenadas, y ahí es donde van a obtener la imagen inferior, ¿no? Es muy sencillo. El problema es que si el diente, bueno, la limitación es que en este caso la línea vertical es así vertical, pero el diente está inclinado, entonces el corte del diente, la reconstrucción del diente no es axial. Entonces hay que hacer un artificio aquí para poder inclinar este corte y hacerlo longitudinal al eje axial del diente, ¿no? Tiene también múltiples cortes tomográficos. Miren que acá la panorámica ya no está tan clara. No permite personalizar el arcada superior e inferior, ¿no? Eso se ve más que todo en planificación digital. Tenemos también el Galileo, ¿no? El Galileo es el que vamos a revisar rápidamente también el día de mañana. Es muy interesante, muy sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Está conformado por 5 ventanas, una ventana panorámica, una arriba a la derecha, una ventana 3D, y en la parte inferior 3 ventanas que corresponden al corte sagital en este caso, al corte coronal al medio, y a la derecha el corte axial, ¿no? Luego tenemos el iris también no es tan conocido en todo caso en nuestro medio, tiene la ventaja de que nos ofrece la panorámica digital, ¿no? Además también de los cortes tomográficos, y también una ventana 3D. Esta ventana 3D jala mucha memoria, ¿no? Ese es un problema. Es un programa muy sencillo que tiene poco peso. Simplemente dentro del CD que les dan o dentro del USB van a buscar este archivo que dice NNT, que es de color moradito, le hacen doble clic y se instala fácilmente, ¿no? Es un programa
Bastante sencillo, doble clic para seleccionar al paciente, que es uno solo, y van a esta ventana donde van a encontrar una panorámica y los cortes tomográficos abajo. ¿Cómo se usa? Hay una línea vertical amarilla, muy parecida al Picasa, ¿no? Y esta línea amarilla la van recorriendo de derecha a izquierda, y el nivel de corte, los cortes que ven abajo son exactamente en el nivel donde se ha hecho, donde está ubicada la línea amarilla. Es un software bastante sencillo, ¿no? Pueden tener muchas ventanas, pueden tener pocas ventanas, ¿no? Un problema es que la panorámica no la pueden personalizar, y a veces sucede como aquí, que la parte anterior no sale nítida, y ese es un problema, ¿no? Son programas que son útiles, pero que tienen sus limitaciones. El radiólogo ya les ha indicado dónde está el conducto dentario, se lo tienen que pedir, y cuando les piden, le vamos a mostrar esta imagen, que no es real, no es real, es la mejor, es el mejor sentimiento afectivo que tiene su radiólogo para con ustedes, pero la imagen no es real, ¿no? Porque la forma del conducto dentario no es así. Esa es la imagen que le da ¿cómo se llama? La reconstrucción del software, pero no es el trayecto ni la forma real del conducto, por eso que hay que tener cuidado, ¿no? Tiene varias opciones que permiten hacer mediciones lineales, mediciones curvas, permite colocar implantes, es un tema muy bonito, pero no permite hacer planificación digital. Pueden maximizar cada una de las ventanas, ¿no? Y mostrar también los cortes radiográficos. Es una información bastante completa. Y cada uno de estos recuadros, cada uno de estos cortes pueden ser vistos en cada uno de los planos. Es una información bastante grande, ¿no? Lo que sí, en el corte 3D se demora mucho, jala mucha memoria, ¿no? Pero también es interesante, bonito. Permite segmentar también la mandíbula o los maxilares para mostrárselos al paciente o para archivar la información. Entonces se puede maximizar y se ve el conducto dentario que ha sido dibujado por el radiólogo. Además también se ve toda la panorámica en conjunto. Si la panorámica no incluye las ramas acá no va a aparecer, ¿no? Entonces tiene que saber pedir también para qué quiere, en este caso, pedir la tomografía, ¿no? Vamos a ver un caso de un incisivo y un canino retenidos por un odontoma, y lo vamos a ver en el programa IRIS, ¿no? Acá está la panorámica, la agrandamos, la maximizamos, acá está la lesión, acá está el canino retenido. Vemos la reconstrucción 3D, que es bastante buena, y vamos viendo en cada uno de los cortes el canino, el odontoma, el incisivo central, pero no podemos hacer, no tiene tantos cortes, no tiene tantas tajaditas como tiene, por ejemplo, el programa Blue Sky, ¿no? Luego tenemos el Blue Sky, eso sí lo paso rápido porque mejor lo vemos directamente el día de mañana, ¿no? Es un software creado para diseño digital, ¿no? Que puede ser también utilizado para cirugía guiada como también para nuestro trabajo diario, para dientes retenidos, para endodoncia, etc. Vamos a aprender el día de mañana a personalizar nuestra arcada dentaria, vamos a ver cómo vamos a abordar y abrir cada una de las ventanas, ¿no? Tiene 5 ventanas, una panorámica, una 3D que está a la izquierda, y arriba los 3 cortes tradicionales, el axial al medio, acá vemos el sagital y también vemos el coronal, ¿no? Es un software muy completo, miren la calidad de la imagen, permite personalizar las inclinaciones axiales de cada diente, y permite hacer la planificación de la cirugía bucal, ¿no? Como en este caso vemos un tercer molar con un segundo molar retenido. No es una planificación en este caso para colocar implantes, y es gratis, ¿no? No nos cuesta. Es bastante sencillo. Acá vemos el conducto mentoniano, y seguimos la misma lógica de la mayoría de software que tienen una vista panorámica. No lo recorremos en vertical, lo recorremos en horizontal. Acá arriba a la izquierda se ve el dibujo que yo he hecho del trayecto del conducto dentario inferior de este paciente, ¿no? Acá vemos que tenía un loop, y eso lo vamos a aprender el día de mañana, ¿no? También se puede planificar para colocar implantes, para seleccionar los implantes que vamos a colocar, y mostrar, tanto hacer el estudio como también mostrárselo a nuestro paciente, ¿no? Permite hacer encerado digital, o sea, colocarle los dientes, permite superponer la imagen del modelo de estudio con, con la tomografía. Es un software para planificación digital, definitivamente, ¿no? Permite superponer el modelo de estudio, y en este caso confeccionar una férula como mono, pero nos va a mostrar en este caso una visión exacta de lo que nosotros queremos
lo queremos ver, ¿no? Y también comparte esto que lo vamos a ver el día de mañana ya en vivo, unas mandíbulas, unas maquetas que nos permiten explicarle al paciente lo que tiene, y también, dicho sea de paso, poder concretar el tratamiento, o el presupuesto, en este caso, que le estamos ofreciendo a nuestro paciente, ¿no? Decía que nos permite, por un lado, enseñar al paciente el tratamiento que le vamos a hacer y también lo que se llama el cierre de venta, es decir, el concretar el presupuesto que le hemos hecho al paciente, ¿no? Es muy ilustrativo, ¿no? Es muy práctico, tiene para mostrar puentes sobre dientes naturales, puentes sobre implantes, coronas implanes sobre implantes. Acá también se ve una corona, un puente tipo, una corona tipo Maryland, ¿no? Tiene varias opciones, tiene para ver dientes retenidos. Es una maqueta muy, pero muy ilustrativa, ¿no? Permite ver endodoncia, dientes retenidos, infecciones dentales. Pues, además de lo académico, también es un tema de interés porque nos va a permitir a nosotros, poder hacer concretar el presupuesto que le hemos planteado al paciente. Entonces, terminamos la primera parte, terminamos la segunda parte. No sé si hay alguna pregunta de parte de César, de Eva, de María del Carmen, de Karim, de Nelly, ¿no? O de Wendy, con respecto a Wendy, ¿cómo estás? Nuevamente nos encontramos. Para si hay una pregunta respecto a lo que he conversado el día de hoy, ¿no? El uso de diferentes software, ¿no? Existen para tomografía, es muy importante. Todos son buenos, depende del uso que cada uno le dé a los software, ¿no? Y nosotros podemos ser selectivos, es decir, poder decidir qué tipo de software vamos a utilizar en la medida en que hablemos con nuestro radiólogo y nos diga si tiene un software tomográfico de 5 ventanas de vista panorámica o no lo tiene, ¿no? Si están duchos en el asunto, ya tienen mucha experiencia, no hay ningún problema, pueden utilizar cualquier tipo de software porque todos son buenos. El día de mañana lo vamos a esperar a las 10 de la mañana para empezar nuestro curso práctico, nuestro taller práctico, ¿no? Esperamos que tengan mucho entusiasmo, mucha atención. No te preocupes, Wendy, no hay ningún problema. A todos nos ha ganado la hora, ¿no? Yo recuerdo que en la época del COVID era más sencillo podernos encontrar una hora específica porque no teníamos mucho que hacer, estábamos en la casa, pero ya cuando estamos en la época presidencial tenemos que ir al consultorio, tenemos que ver a los muchachos, ¿no? Que hagan sus cosas, sobre todo las mamás, o los papás tampoco no estamos libres de eso. Yo entiendo, no hay ningún problema. El día de mañana más bien vayan con sus preguntas, vayan con todas las inquietudes del caso porque es un tema muy bonito y es un tema muy práctico y necesario para nuestra práctica profesional diaria, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, solamente me queda decirle muchas gracias y el día de mañana nos encontramos con todos a las 10 de la mañana. Antes de terminar, había una pregunta, perdón. Si la clase fue grabada. Sí, siempre se graba porque es en Zoom. Lo voy a editar el día de la noche, mañana, y le voy a pasar el enlace para que lo vuelvan a revisar tantas veces crean necesario, porque hay partes que de repente les tienen un poco de interés o de repente puede haber sucedido que llegaron un poquito tarde o se les pasó algún detalle. No se preocupen, ¿ya? No hay ningún problema. El día de mañana entonces nos vemos a las 10 de la mañana.